La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. José Luis Ábalos desafía a su partido y no entrega el acta de diputado. El PSOE le ha dado de plazo hasta mañana para hacerlo, mañana por la mañana, pero Ábalos no tiene intención de abandonar su escaño. A lo único a lo que ha accedido esta tarde es a dejar la presidencia de la Comisión de Interior, presidencia de una comisión que tiene que reunirse el miércoles y que iba a suponer un bochorno espantoso para sí mismo, con todos los intervinientes recriminándole la supuesta corrupción de su mano derecha Koldo García. Ábalos renuncia a la presidencia de esa comisión, pero no a su escaño, y pone a su partido en una situación insostenible, cosa que solo se entiende por un apego férreo al escaño, a la nómina de diputado o al aforamiento ante el Tribunal Supremo. ¿Qué va a hacer mañana el PSOE cuando se cumpla el ultimátum que le han dado hoy públicamente a quien fuera su secretario de organización? ¿Lo van a expulsar? ¿Van a suspenderlo de militancia? ¿Van a echarlo del grupo parlamentario? ¿Veremos en el grupo mixto a quien lo ha sido casi todo en el PSOE? ¿O evitará esa humillación a sí mismo y al partido que le ha dado las mayores responsabilidades públicas, políticas y laborales de su vida? Lo vamos a analizar esta noche con Daniel Fuentes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Lola García, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Diego Garrocho, muy buenas. Hola, buenas noches. Pero antes... Manuel Javois, buenas noches. Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto darías como periodista para saber qué está hablando Ábalos y con quién en el PSOE a esta hora para evitar su final político? Me gusta que matices como periodista, porque como madridista yo sé que está apurando el descuento y esperando el milagro. Yo no creo que esté evitando su final político porque ese ya está escrito. Lo que no está escrito, y eso es lo que está negociando, es la vida después de la política. Y lo está haciendo con lo único que tiene, que es el tiempo. Es imposible que alguien de la experiencia de Ábalos no sepa que va a tener que abandonar su acta de diputado. Las condiciones bajo mesa y fuera de foco es lo que se está arreglando ahora, y eso es lo preocupante, porque nos hemos acostumbrado en estos casos a que el político en cuestión juega al ajedrez con sus propios compañeros cuando cae en desgracia, tratando de buscar una solución con la que todos queden satisfechos a costa de la insatisfacción de sus votantes, que asisten de esta forma a un baile de máscaras delante de sus narices. Es impresionante que estos hombres ya en el suelo por motivos clamorosos sigan conservando margen de acción, sigan conservando poder para no marcharse aún, sigan manteniéndose vivos por razones que siempre desconocemos pero sospechamos, asociadas casi siempre al puro chantaje. Y esto lo veamos natural, como si en el oficio del presunto servicio público ni siquiera el saqueo privado de uno de los tuyos pueda doblarte el pulso así como así. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un beso. Hora 25. Aymar Bretos. El gobierno y el PSOE no pueden permitirse llegar a la sesión de control del miércoles en el Congreso y que José Luis Ábalos siga ahí sentado en el escaño como diputado y que el PP les saque los colores a todos los ministros diciéndoles pero si es que tienen ahí plantado al hombre en cuyo ministerio creció la corrupción en pandemia. No hay ningún indicio de que Ábalos se haya lucrado, ningún indicio. No hay ninguna imputación, no hay ninguna citación, no hay nada respecto a Ábalos en el sumario. Pero él fue quien eligió, protegió y nombró consejero de empresas públicas a su mano derecha, que ahora se revela como supuesto corrupto. El gobierno y el PSOE no pueden permitirse eso, lo del miércoles. Durante todo el fin de semana han hablado con Ábalos en privado para pedirle que dimita. Él se ha enrocado en que no. Hoy por la mañana el partido ha movido la última ficha que tenía a mano, que es exigirle públicamente que entregue el acta. No se la pueden quitar, el acta es suya, pero sí le pueden exigir públicamente que la entregue. Es el mayor grado de presión al que puede someter a alguien. Es lo que han hecho, pero Ábalos se resiste. Quiere seguir siendo diputado, quiere seguir cobrando como diputado.
No sabemos si quiere seguir manteniendo el aforamiento ante el Tribunal Supremo que le garantiza el seguir siendo diputado. Ha hecho una maniobra esta tarde, que es renunciar a la presidencia de la Comisión de Interior, pero lo que le había pedido el PSOE no era eso. Lo que le había pedido el PSOE era que renuncie al acta. Y si Ábalos no la entrega antes de mañana a mediodía, supondría un desafío político de primer nivel al partido del que fue secretario de organización hasta hace 2 años, hasta antes de ayer. David Junquera, buenas noches. Ferraz ha puesto en marcha el cronómetro. Esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado. Era Esther Peña, portavoz socialista, lanzando un ultimátum que llega después de un fin de semana de telefonazos al número de Ábalos. Numerosos cargos socialistas le han pedido que renuncie a su escaño, pero visto que el exministro se ha encastillado, Ferraz aprieta las tuercas, aun asumiendo que su ex número 2 no tiene por el momento reproche judicial alguno. Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, no nos erigimos en jueces. Pero a pesar de todo, la Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. El movimiento y el mensaje, decididos en Ferraz por unanimidad, no pueden ser más claros. El PSOE está tenso, el PSOE está incómodo y espera que Ábalos termine de dar el paso porque renunciar al acta solo le corresponde a él. Esta decisión la tiene que tomar él, fruto de una reflexión personal, y estoy segura, sin ninguna duda, que hará lo mejor para el Partido Socialista. De momento la decisión personal no va por los derroteros que quiere Peña. Ábalos ha dado un paso, pero un paso que no va en el sentido que anhelan los socialistas. Ha dejado la presidencia de la Comisión de Interior, un puesto del que el PSOE previsiblemente le iba a despojar nada más que lo expulsara del Grupo Socialista al Grupo Mixto, pero se aferra a su acta, a pesar de que ya quedan pocos colegas en el gobierno sin pedírsela. Los últimos, Jordi Hereu y José Luis Escrivá. Tiene razón cuando dice que desde el punto de vista judicial no tiene ninguna vinculación directa, pero ya se sabe que en política democrática a veces hay la asunción de responsabilidad política. La asunción de responsabilidades es algo que me parece central en el ámbito de lo público. Y por lo tanto, pues con esto yo creo que le he contestado. El PSOE sigue pensando en que Ábalos va a terminar cediendo. El objetivo es que haya dejado libre su escaño antes de que empiece mañana el pleno del Congreso y que de ninguna forma siga en la Cámara Baja el miércoles, cuando Sánchez se enfrenta a Feijóo en la sesión de control. ¿Qué análisis haces del pulso que Ábalos le está echando al PSOE, Lola García? Pues yo he pensado sinceramente lo mismo que te ha explicado Javois hace un ratito, que aquí se está negociando un poco el futuro de Ábalos fuera de la política, de alguna forma. Porque no se me ocurre que alguien que ha sido secretario de organización hasta hace 2 días, efectivamente, no pueda ver el daño que le está haciendo a su partido, ¿no? Además es que él no está saliendo a defender su inocencia, aunque sí que ha puesto de relieve que en alguna entrevista que no está acusado de nada, pero él sabe perfectamente, porque ha vivido situaciones así en un partido, que hay momentos en los que tienes que hacer una renuncia. Y de hecho, dejar la presidencia de la Comisión de Interior ya es un indicador de que lo sabe. Por tanto, si estás dejando esa presidencia de la comisión es porque crees que eso no es bueno, no es adecuado seguir ahí. Y por tanto, de ahí se deriva también dejar el escaño. Solo se me ocurre eso, que se esté presionando pues para intentar pues garantizarse cierta ayuda fuera del ámbito de la política. Garrocho. Yo creo que efectivamente que parece o tiene la pinta de que se está negociando algo. A mí eso ya me parece en sí mismo problemático, porque la salida de alguien con un perfil como el de Ábalos no debería responder a una negociación, sino creo que la política hace mucho tiempo tendría que haber expulsado a personajes que cumplen con este perfil. Sí creo además que la exhibición que él está haciendo en distintos platós, acudiendo sin ningún miedo, tiene una misión intimidatoria. Da la sensación de que cuantas más entrevistas da, lo que está advirtiendo es que él conoce muchas cosas y que efectivamente puede hacer mucho daño a su partido. En condiciones normales, creo que cualquier persona que se encontrara rodeada ante un escándalo de este tamaño, lo que tendería es a perder foco, es a ocultarse, a que no se le viera, a guardar un perfil, digamos, mínimo para que efectivamente se expusiera lo menos posible. Y sin embargo, yo creo que José Luis Ábalos lo que está es exhibiendo su poder de convocatoria, su capacidad, digamos, de intimidar, porque es muy previsible que sepa muchas cosas.
Y es cierto que es un ex ministro de Transportes, pero sobre todo su condición de secretario de organización yo creo que es la que le da, digamos, un histórico de conocimiento sobre realidades que pueden ser muy problemáticas para el Partido Socialista. Fuentes. Bueno, es tremendamente desagradable y es, en cierto modo, es obviamente el fruto de una cadena de errores en el mejor de los casos, ¿no? Vamos a suponer errores en el mejor de los casos. Bueno, y es también la consecuencia de que el PSOE está sujeto a una ejemplaridad en el tema de la corrupción. Una ejemplaridad que por una parte viene autoimpuesta, que por otra parte está en la génesis de este gobierno, que nace como enmienda a la corrupción y que además de esa autoexigencia impuesta y pues ahora ya es exigida por los entornos inmediatos y sociales. Por lo tanto, yo creo que la última letra quizá no está escrita, pero el final de esta historia lo conocemos todos. Es muy difícil pensar que Ábalos pueda tener algún tipo de continuidad en la vida política, aunque fuera una esfera remota, ¿no? Bueno, es cuestión de que llegue el momento. A mí no me gusta hacer leña al árbol caído, lo que tenga que pasará. Efectivamente, estos elementos que estamos señalando en la mesa yo creo que son todos pertinentes, todos están ahí, pero creo de verdad que el verdadero tema de fondo es verdad que los casos de corrupción siempre los encarna alguien y por lo tanto no es totalmente secundario que los encarne Ábalos o Koldo o cualquiera de los otros imputados que hemos visto en distintos casos de corrupción. Pero creo que lo que importa de verdad es el caso en sí. Cuándo sucede, por qué sucede, cómo sucede, cuáles son las ramificaciones, hasta dónde llega, qué consecuencias tiene. Bueno, para una vez más tratar, en primer lugar, de enviar un mensaje que yo creo que quiero pensar que llega cada vez más, ¿no? Pero que es tremendamente difícil montar tramas de este tipo y sin que al final la vayas a pagar. Yo creo que esto es la parte más positiva, ¿no? Y yo, vamos, conozco a mucha gente que ha estado en puestos de responsabilidad, que tiene que firmar papeles, que tiene que asumir incluso responsabilidades con un conocimiento que, en fin, la cadena de mando es muy larga, ¿no? Y cuando estás arriba y firmas un papel que viene firmado por 4 instancias, dices, bueno, pues en cierto modo tengo que delegar y tengo que confiar de lo que venga abajo. Pero me he perdido mi razonamiento. Eso está muy bien. Sí. Estaba siendo sumamente interesante, es una pena. Aprovecho y meto una cuña. Venga, dale, Lola. No, es que es importante lo de la autoexigencia, ¿no? Porque efectivamente Ábalos no está ahora mismo acusado de nada. No quiere decir que en el futuro no lo sea, pero ahora mismo no está acusado. Entonces cada partido pone el listón donde considera conveniente y es evidente que este gobierno llegó de la mano de una moción de censura por contra un caso de corrupción que era del Partido Popular. Por tanto, lo digo porque este caso parece como... O sea, este caso en realidad es un caso de estafa de unos privados que estafan a la administración. En cierto sentido, porque en aquel momento estábamos en una situación de emergencia, no había las adjudicaciones, los procesos de adjudicación normales. Es decir, el problema es que este señor Koldo García lo que hace es, con una serie de empresarios privados, tomarle el pelo a la administración y montar una empresa y en fin, y venderle unas mascarillas a unos precios estratosféricos y embolsarse unas comisiones. Pero se parece mucho, salvo por el hecho de que Koldo García estaba a sueldo de la administración, se parece mucho a lo que ocurrió con Luis Medina en el Ayuntamiento de Madrid. Quiero decir que también es víctima el Ayuntamiento de Madrid en ese momento. O sea, hay unos señores que hacen la misma operación y al final la administración, que en aquel momento, recordemos, también hay que situarse en aquel momento, iban como locos buscando mascarillas por todas partes, no tiene capacidad para controlar. Los mecanismos de control no son los habituales. La única diferencia, por ejemplo, entre el caso de Madrid y este caso es que en este caso hay esta conexión, que es este señor que está trabajando como asesor del ministro, pero él no es el que adjudica. Él no es el que consigue la adjudicación. La adjudicación como tal está bien hecha, no es, o sea, está mal hecha porque es una empresa que cobra comisiones, pero no hay ahí un problema en la adjudicación. Los problemas vendrán cuando estos señores sean acusados de estafa o de blanqueo de dinero. Lo digo porque la gente también al final se puede quedar con la impresión de, no, es que metieron la mano en la caja desde la propia administración, ¿no?
¿Es distinto? Bueno, yo creo que la lista de delitos que se están persiguiendo es muy amplia, hay 20 detenidos, es una causa complejísima y, como digo, hay una colección de delitos que son los que se están persiguiendo y no creo que sea comparable no solo con el caso de Madrid, sino con la colección de administraciones con las que efectivamente la empresa en la que trabajaba o en la que supuestamente el mecanismo es intervino exactamente el Koldo. mismo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay responsabilidades orgánicas de políticos directamente implicados, es decir, que haya un alto asesor que sea el que se está beneficiando y que exista un prevalimiento de cuáles son las relaciones efectivamente que permiten ese lucro, yo creo que son distintas. Pero creo además que más allá, digamos, de cuál va a ser el curso, y yo creo que esto además es algo que inquieta, es decir, esta es una causa amplia, es una causa que va a tener muchas ramificaciones y donde se pierde el control político en el momento en el que se judicializa. Sí creo que además hay una responsabilidad extra en el perfil del personaje. Y yo creo que esa sí que es una sorpresa, porque hablábamos de cuál es la actitud del Partido Socialista, y yo en este sentido sí creo que hay dos partidos socialistas además muy reconocibles. Y hay uno que es el que hace posible un sociograma donde caben personajes como Koldo. Es decir, si yo pienso en dos personas con las que he sido, por ejemplo, yo muy crítico y he escrito artículos muy críticos, pienso, por ejemplo, en Pilar Alegría o pienso en el ministro Bolaños, sería imposible que estos dos políticos, insisto, con los que yo he sido muy crítico, pudieran entrar sociológicamente en contacto con personas como Koldo. Sin embargo, hay un Partido Socialista que construye sociogramas posibles donde no llaman la atención personajes que ya llegan a la política, digamos, con un historial bastante manchado, y ahí es donde a mí me sorprende muchísimo que todos, en todas las redacciones de España, conociéramos a Koldo por su nombre de pila y que no hubiera responsables en Ferraz que no supieran lo que incluso se había publicado. Es decir, la cadena SER había ya informado de cuáles eran las amenazas que había dirigido al alcalde de León, el propio diario ABC ya había informado de que este caballero iba con 2 bolsas de plástico con nombres escritos de Ferraz, Ministerio y José sin tilde, y conocemos algunos datos más. Y yo, de verdad, de nuestra clase política, aspiro, y ya digo, me voy a referir a dos políticos del Partido Socialista, que el Partido Socialista se parezca más a Pilar Alegría y a Félix Bolaños que a esos otros políticos, y no hace falta ponerles nombre, que hacen posible ese sociograma. Y es el motivo por el cual debe dimitir. O sea, esta es la grave responsabilidad. Yo creo que entendemos el mensaje de lo que estás diciendo, pero también suena un pelín clasista. Quiero decir, a mí me suena un pelín clasista. Esto de que, evidentemente... Bueno, es que era una persona condenada, con anterioridad. Pues por eso, ahí es donde hay que hacer la diferencia. Un historial manchado, eso es evidentemente una razón de fondo para preguntarse qué hacía esa persona en ese sitio y para intuir que, hombre... es poco creíble que un ministro que está acompañado, no sé si 24 horas al día, pero 10, 12, 14 horas al día, por un asesor que tiene estos precedentes, no voy a decir antecedentes, pero al menos precedentes, y que le llega, como le llega a mucha otra gente del ámbito periodístico, de la información, al menos un un qué diré, un tal, hombre, y eso no le llega al ministro. Eso es muy raro, eso es muy raro. Pero de ahí a estas connotaciones de estos perfiles, hombre, estos perfiles de gente que... comete faltas de ortografía, pues también forma parte de los partidos políticos. Yo creo que es muy ventajista, es decir, yo el perfil al que me estaba refiriendo no tiene nada que ver con la extracción social. Que me ha sonado un poco, pero igual ha sido mi interpretación. Yo creo que es una manera que, si quieres desactivar lo que era mi crítica, no tiene en absoluto que ver. De hecho, yo no conozco cuáles son las familias ni el origen de los otros políticos a los que me he referido, pero sí tiene que ver con un sociograma, y con un sociograma que yo creo que es problemático y que además debe erradicarse de la política. Y creo que además hay una generación que viene que guarda una relación muy extraña, porque es muy extravagante y porque todos entendemos que esos perfiles no son los que están llamados. Ver, el perfil Vivales existe en todos los políticos y casi te diría en todos los ámbitos de la vida. Es que es un perfil, yo os prometo, por decirlo claramente. A lo mejor yo soy muy ingenuo, yo os prometo que en mis ámbitos laborales no frecuento perfiles de ese tipo. Pues, y creo además, insisto... Pero es que yo no sé qué es eso de perfiles de ese tipo. Creo que estás metiéndote cada vez más en el pozo. ¿Qué es eso de perfiles de ese tipo? Hombre, pues define perfiles de ese tipo y a lo mejor nos ponemos de acuerdo. El perfil de ese tipo es el encontrar a una persona que estaba ejerciendo labores de portero en una discoteca de dudosa reputación y que acaba efectivamente... ¿Pero tú crees que el Partido Socialista o cualquier otro partido se caracteriza por tener esos perfiles así de manera genérica? Creo que hay una parte del social... Creo que no. Yo creo que se puede decir prostíbulo si quieres. Yo creo que... Bueno, tampoco... yo creo que hay un sociograma que no es el que se replica siempre. Y creo, y además, y no me puede extrañar que haya otros lugares y otros partidos donde esto mismo ocurre. Y yo creo que podemos concebir que la política no puede ser un lugar, digamos, de una perfección moral donde efectivamente nos representen necesariamente los mejores. Esas utopías creo que estamos muy lejos de ellas. Pero sí personas que cabal y responsablemente se compadezcan con lo que es un español medio,
y yo creo, y a las pruebas me remito, que las maneras de Koldo, e insisto, yo no conozco a demasiada gente que vaya con sobres de dinero metálico con nombres de ministerios. Si alguien efectivamente, si creéis que eso es bueno, es decir, si queremos abrir la puerta a esos perfiles políticos, yo creo, y esto no es una cuestión ideológica, sino creo que este tipo de perfiles, e insisto, cuando me refiero a este tipo de perfiles, me refiero a trayectorias que, perdonad, creo que son extravagantes, insisto, yo no conozco a demasiada gente que vaya insultando, ni que vaya amenazando como amenazó al alcalde de León, ni que vaya, como digo, con sobres de plástico. Es una opción, si vosotros queréis que esas deben ser efectivamente las personas que protagonicen la vida pública. Yo creo que no. Lola, venga, dale. No, yo creo sinceramente que no era una persona cualificada como para estar en un consejo de administración de puertos o para estar de responsable, o sea, de tener un cargo en el consejo de mercancías Renfe. Sinceramente, eso lo creo, porque no tiene la capacitación necesaria para ocupar determinados puestos y creo que eso el ministro lo debía saber, lo debía conocer, y algunos otros comportamientos como lo del alcalde de León, por ejemplo, también podrían haber servido como alerta ¿Y eso se sabía y se miró para otro lado o no se sabía? Porque claro, está por eso estamos pidiendo hoy que Ábalos... Pues que lleva publicado un año. Quiero decir que estamos normalizando... Yo lo he sabido hoy. Es que a lo mejor lo de todos los medios de comunicación del mundo mundial a lo mejor son los de Madrid también, ¿eh? Bueno, puede ser, bueno. Daniel. A ver, que el perfil de Koldo no era idóneo, lo sabemos todos desde hace mucho tiempo. Menos mal. Eso es obvio. Ahora, de ahí a generalizar que hay un sociograma del Partido Socialista que habla, me parece que está fuera de lugar. Pero vamos, por no insistir en el mismo tema, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Yo insisto que lo verdaderamente importante es el caso de la corrupción, hasta dónde se extiende, cuáles son las personas implicadas, qué tipo de delitos, qué responsabilidades, cuáles son las ramificaciones, porque esa es la exigencia de cuentas que cualquier buen ciudadano debe exigirle a los responsables en este caso, pues del Ministerio, del Gobierno o de quien proceda, sea el nombre quien sea el partido que sea, me guste más, me guste menos, me caiga simpático, le tenga afecto o lo deteste. Eso deben ser consideraciones absolutamente secundarias. Creo que sí que es verdad que el contexto, como siempre, es importante, y en este caso yo creo que es lo particularmente más, porque no es solo un delito de corrupción en el vacío, es un delito de corrupción de lucro, si queréis, caracterizado por un momento en el que, primero, el país estaba sufriendo, lo estaba pasando mal, estábamos confinados, teníamos necesidades, entonces hacer dinero del dolor ajeno, la verdad es que es moralmente especialmente condenable, y aprovecharse de la vulnerabilidad de las administraciones públicas. Y yo creo que aquí se acaba de abrir un melón que probablemente va a tener implicaciones mucho más allá de este caso. Yo estoy seguro que muchísimas administraciones públicas de todo color se han visto entre la espada y la pared, tratando de satisfacer unas necesidades urgentes y perentorias, y probablemente haya faltas administrativas, incorrecciones, aplicaciones de la ley de contratos que no han sido lo más escrupulosamente posibles, y bueno, bien, hágase un balance de eso, y en fin, toda mi reprobación más absoluta, con independencia de quién sea la persona o que encarne este tipo de delitos. Sí, no, en eso estamos absolutamente de acuerdo, pero abro una pantalla más. Es decir, que esta persona no es simplemente un asesor puntual, es decir, estamos hablando de un asesor que está cerca de los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista. Y si esto se detiene en Ábalos, este es el mejor escenario posible para el PSOE. Porque lo que sí que es probable es que efectivamente, en el caso de que pueda seguir progresando, la ubicación de este individuo creo que tiene un alcance que rebasa, como digo, la relación directa y de jerarquía orgánica. Porque estamos hablando de una persona que ni más ni menos vigiló y custodió los avales de Pedro Sánchez en las primarias de 2017, que por supuesto tengo claro, o quiero pensar, que el presidente del gobierno no tiene nada que ver. Pero sí que hay, vuelvo a los anillos de responsabilidad donde nos encontramos, que este individuo no es un individuo aislado que llega de Navarra, sino que pertenece, digamos, a esferas de confianza, que va a ser interesante ver cuál va a ser el curso definitivo de esta historia. Lo que ocurre es que hay veces que la confianza es traicionada. O sea, yo también creo, sinceramente, que esto puede ir a más, porque con la salida de Ábalos del gobierno no tengo claro que este personaje nos siguiera llamando a las puertas de ministerios o de administraciones, haciéndose, digamos,
el enlace o el portador de los deseos ¿En nombre de gente quién? que está A partir de ese momento, ¿en nombre de quién? En nombre del partido, porque hasta entonces se le ha identificado con el partido. O sea, no es que se le haya identificado con un ministro, se le ha identificado con quien era secretario de organización. Dadme un segundo, porque el PP está disfrutando como nunca con todo esto. Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta, que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación. El PSOE ha propuesto una comisión en el Congreso, ha anunciado, porque va a tener los apoyos para sacarla, una comisión de investigación sobre todos los escándalos con las compras de material sanitario, incluido obviamente el caso de Koldo, pero también el del hermano de Ayuso, y el PP va a crear su propia comisión de investigación en el Senado, que es la Cámara que controla, una comisión específicamente sobre el caso del exasesor de Ábalos. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues sí, guerra de comisiones en el Congreso y el Senado. Por un lado, el PSOE ha querido mover ficha antes de que sus socios se le adelantaran y mañana mismo va a registrar en el Congreso una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia. Se afanan los socialistas por dejar claro que no tienen nada que esconder y que quieren saber toda la verdad, dicen, del caso Koldo y diferenciarse del PP. No somos iguales y ante un posible caso de corrupción damos la cara desde el Partido Socialista y asumimos responsabilidades desde el Partido Socialista muy por encima de las judiciales. Contraataca así el PSOE a la decisión del PP de crear otra comisión de investigación en el Senado, una comisión que ya han registrado y que, según el portavoz de los populares, Borja Semper, lanzan porque no se fían del PSOE ni de lo que haga en un Congreso presidido por la que fuera presidenta de Baleares cuando se cerraron contratos con el exasesor del exministro Ábalos. No nos fiamos nada de una comisión de investigación que se vaya a constituir y a celebrar en una institución como es el Congreso de los Diputados, cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama. Esta comisión, impulsada por el PP en el Senado, se ceñirá al caso Koldo, pero el PSOE sí quiere ir más allá en el Congreso e investigar a todas las administraciones, así que con toda probabilidad pedirán la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Según el PP, los socialistas solo tratan de desviar el foco y perseguir a la presidenta madrileña. Y hablando de investigaciones, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que va a hacer una auditoría interna en dos de las empresas públicas que le compraron las mascarillas a la empresa que supuestamente terminó pagando, o bueno, a la empresa de la que supuestamente Koldo García cobró las mordidas, porque no sabemos exactamente cuál fue el itinerario de ese dinero. Una de esas empresas públicas que compró el material sanitario a la empresa en cuestión es Adif, que dependía del Ministerio de Ábalos. La otra empresa pública es Puertos del Estado, de la que Koldo García era vocal de su consejo rector. El de Puertos fue el contrato más suculento de la trama. Estamos hablando de más de 20 millones de euros. Y el de Adif también era un pico, era un contrato millonario. 12 millones y medio de euros. José María Jiménez Feliu, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Director del Observatorio de Contratación Pública, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. ¿En qué consiste una auditoría interna como la que ha anunciado Puente para estas dos empresas públicas? ¿Qué se hace? Bueno, supongo que encargará a técnicos de la propia intervención y especialistas en contratación, abogacía del Estado, que examinen bien los contratos realizados para ver si encuentran algún tipo de anomalía en los mismos y, sobre todo, supongo que pretende aclarar que esto ha sido un caso aislado y que no es un caso general en la compra de mascarillas durante la pandemia, ¿no? Supongo que es esclarecer internamente si ha habido una práctica muy puntual o ha sido algo más extendido. ¿Y este tipo de auditorías internas sirven? ¿Sacan a la luz algo? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que una auditoría, sin dudar de la capacidad del personal que tiene en el Ministerio de Transporte, tanto la intervención como la abogacía como los técnicos, si lo que se pretende es dar una respuesta interna, sirve mucho, porque es un nivel de confianza. Si lo que se pretende es dar una respuesta externa a la ciudadanía que aclare todo lo que ha sucedido, quizás se dudará más de la credibilidad de esa auditoría, pues porque son técnicos del mismo ministerio y puede haber la apariencia de que no van a contar todo lo que pudiera ser, ¿no? Yo creo que para el resultado de rendición de cuentas, las auditorías deberían ser con personas independientes a ser posible, con mucho
autoridad sobre la materia y luego explicar a la ciudadanía cuál es el resultado, que yo solo creo que la clave de una auditoría. Claro, lo que pasa es que una auditoría ahora no sería solapar la labor que puede llevar a cabo, o que tiene que llevar a cabo, entiendo, los funcionarios de la Intervención General del Estado. Sí, a ver, es una decisión, bueno, que políticamente habrá valorado el ministro, ¿no? Estando además un proceso penal abierto con las comisiones parlamentarias, quizás es demasiada inspección desde muchos sitios de la compra, y quizás desde un punto de vista también negativo es poner demasiado el punto de mira en todos los funcionarios que trabajan en estos entes que pueden verse bajo sospecha, igual es innecesario, ¿no? Pero bueno, lo habrán valorado convenientemente y han tomado esa decisión. Aquí este caso ha dejado a la luz, bueno, lo que ya sabíamos, ¿no? Que con la pandemia se permitió la contratación por vía de emergencia sin necesidad de concurso público, pero bueno, este caso ha sacado a la luz que aquello dio pie a miserias. En este caso el caso Koldo, pero pudo haber muchas más. ¿Qué controles ha habido a posteriori sobre esos contratos que se firmaron a las bravas, como tenía que ser en aquel momento, porque no había otra opción? O sea, en ese momento necesitábamos mascarillas, llegaran de China o donde fuera. Pero a posteriori, ¿qué controles se han hecho de esos contratos? Bueno, yo creo que sí que se han hecho controles, que los ha tenido que hacer cada administración internamente a la hora de verificar los pagos y las empresas con que se habían contratado. Ha habido informes del Tribunal de Cuentas del Reino de España con carácter general y también de los órganos de fiscalización externos. Y desde esa perspectiva creo que se ha intentado filtrar bien lo que ha pasado. Y creo que también es importante resaltar que creo y quiero estar pensando que son casos aislados, ¿no? De gente que ha aprovechado una oportunidad en un momento crítico del país para hacer negocios claramente egoístas, por no poner otro término, aprovechándose de su prevalencia de poder y las circunstancias excepcionales. Pero en general, viendo todo el montante de contratos, la complejidad que había, creo que la respuesta de nuestra administración pública a nuestros funcionarios fue más que satisfactoria. Yo creo que esto también que recordárselo a la ciudadanía, y habrá que perseguir a los pocos que han hecho cosas como esta, ¿no? Y que en los informes de fiscalización pues tampoco se han podido detectar. Creo que han sido investigaciones penales y bueno, pues creo que se ha hecho bien la labor de control, pero en situaciones así es difícil taponar cualquier asunto de corrupción. Aunque sí, hay que tener tolerancia cero, ¿no? Es decir, habrá que investigar por qué ha pasado y dar la mayor respuesta, en este caso jurídico-penal, y también ver cómo anticipamos soluciones previas para que no se nos vuelva a suceder en situaciones similares. José María Jimeno Feliu, director del Observatorio de Contratación Pública y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches a ustedes. Pues mira, yo la verdad es que esto de las auditorías es frecuente, ¿no? Muchos políticos lo usan y lo hemos visto en gobierno entrante o candidato, líder de la oposición de uno u otro color, que dice, cuando llega el presidente de gobierno yo encargaré una auditoría de las cuentas públicas. Bueno, no se puede hacer una auditoría de las cuentas públicas desde un punto de vista privado, no habría ni siquiera medios para poder hacerlo. La mejor auditoría es la que hace la Intervención General de la Administración del Estado. Yo creo que profesionales impecables son los que realmente tienen el dominio, la técnica, la información, los procedimientos y la honestidad funcionarial para ello. Yo confío totalmente en ese tipo de auditorías públicas, ¿no? Creo que es el mejor camino, junto con la vía judicial, en fin, todo lo que haga falta. Yo marcaría esto también en el contexto de que el mercado mundial, realmente el mercado mundial de productos sanitarios relacionados con la lucha para la pandemia, la verdad es que colapsó por una situación bien conocida por todos, vivió un momento de desregulación total, fue la ley de la selva, hemos visto casos incluso pues hasta que cabe calificar de piratas, ¿no? Acordaos aquel avión, creo que era en Turquía, que tenía destino, creo que era algún país, no sé si era Holanda o Francia, y que a última hora fue desviado hacia Estados Unidos con ese material, etcétera, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente en ese contexto, a río revuelto ganancia de pescadores y algunos malintencionados, en cualquier caso malos ciudadanos, pues han querido sacar tajada de ello. Me interesa también de la entrevista que acabamos de escuchar una derivada que a veces no tenemos muy en cuenta, pero que conviene, ¿no? Se hacen todos los esfuerzos por prevenir, obviamente, mejor prevenir que tener que buscar soluciones a posteriori. Lo que queremos es que no ocurran estos casos, aunque desgraciadamente algunos siempre ocurrirá.
el daño que hace la corrupción, casos especialmente como este, ¿no?, que tienen además tantas connotaciones que estamos mencionando, el daño que genera es el directo y además un daño colateral externo al funcionamiento de las administraciones públicas, que consiste en asfixiarla de procedimientos destinados a combatir este tipo de casos, que lo que la convierte muchas veces es en fuente de ineficiencia de aplicación de políticas públicas. Totalmente. Como hay unos pocos o unos muchos, depende de los casos y del momento, que se aprovechan de lo público, pues reforzamos todos los controles, hasta el punto que en algunas cadenas de control de ministerios, pues lo que estábamos comentando antes, yo tengo que firmar, pero al mismo tiempo, como altísimo responsable, en algún cierto grado tengo que delegar también. Yo no puedo estar leyéndome hasta la última letra pequeña de la última nota al pie, del último informe, del último anexo. Pues eso lo he delegado en mi subdirector, en mi director, en mi secretario general, en mi secretario de Estado, ¿no? Y esa cadena de funcionamiento puede ser cada vez más, vamos a decir, menos eficiente, más lenta, y en cierto modo el origen, o uno de los orígenes de esta falta de eficiencia de las administraciones públicas viene, pues no sé si un exceso, pero en cualquier caso de unos niveles de seguridad jurídica administrativa extraordinariamente elevados. Diego. Sí, yo creo que en ese sentido habría que distinguir entre distintos planos. Es decir, antes hemos señalado que efectivamente en el contexto de la pandemia se levantaron controles, y yo creo que efectivamente eso hay que saludarlo y hay que entender que era normal, porque los controles y los protocolos de seguridad para la contratación de la administración normalmente son demasiado elevados, y creo que tenemos que recordar, bueno, pues que la circunstancia era excepcional y que hay determinados momentos donde hay que confiar en la buena fe de las personas. Dicho esto, también hay que asumir, y esto no entraña ninguna responsabilidad jurídica, que en ese contexto hubo gente que se hizo de oro, como se ha hecho de oro, como se hace de oro la industria del tabaco. Es decir, que hay personas volviéndose multimillonaria con la salud de las personas, de otra gente. Eso es cierto y eso nos puede parecer mal, y ese, digamos, es un prurito personal que nosotros podemos exponer. Pero eso no entraña el que existan ilícitos. En la última pantalla, y yo creo que ahí es donde hay que concentrar todos los esfuerzos, son el que dentro de este escenario, que efectivamente es especialmente sensible, donde se dieron unas circunstancias muy concretas, operaron una colección de ilícitos, algunos de los cuales estaban especialmente vinculados con el tráfico de influencias en el ámbito político, con la estafa, con la no rendición de cuentas, con administraciones que pudieron ser estafadas y que después no reclamaron la estafa porque aquellos que le estafaron les resultaban especialmente próximos. Pero insisto, que creo que tenemos que concentrarnos en ese ámbito del ilícito, porque la inmoralidad, claro, pues industrias inmorales, si abrimos ese jardín, pues están las industrias azucareras, están los alimentos procesados. Y Diego, porque la condena moral ya la tiene, que decir, esto es una condena moral, la condena política, vamos a ver en qué grado de intensidad, pero también será muy dura, y lo que queda es la última derivada, la judicial, la de exigir responsabilidades administrativas y penales en su caso. Lola. Mira, yo recuerdo que aquí en la Generalitat de Cataluña se hizo después una auditoría externa sobre los más de 6.000 contratos que se hicieron durante el periodo de emergencia, y salieron, pues no sé, 4, 5, 10 casos pues que no se habían hecho correctamente, como mínimo que había cosas más o menos irregulares. Por ejemplo, recuerdo uno que era que se habían pagado 8 millones de euros a una empresa extranjera para que nos diera respiradores, y bueno, y la empresa es que ni se dedicaba a esto, o sea, no tenía nada que ver. Es decir, que yo por eso hablaba antes de las estafas a la propia administración, porque yo creo que en aquel momento sí que las propias administraciones fueron víctimas también de este tipo de gente, ¿no?, que intenta eso, sacar a río revuelto. Por eso es especialmente grave que un asesor de un ministro aproveche la vulnerabilidad de la administración pública. Efectivamente. Pero también hay que decir que con la cantidad de contratos que se hicieron, eso, levantando todos los controles, y con la situación que vivimos, hombre, no me parece, creo que la inmensa mayoría de los dirigentes políticos que en aquel momento estaban gestionando la pandemia y dando la cara cada día ante sus ciudadanos, no me parece que se dedicaran por detrás a ir favoreciendo a este y al otro para ver si sacaban alguna comisioncita. Hablando de dirigentes políticos, 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias, Jordi Turull, el secretario general de Junts, está ingresado en la UCI tras haber sufrido un infarto. Le han operado esta tarde, le han hecho un cateterismo, se está recuperando de esa intervención, y según fuentes
dirigentes del partido está fuera de peligro. Turull es una persona muy importante dentro de Junts. Es, además, obviamente, de Carles Puigdemont, que lo decide todo, es junto con Míriam Nogueras una persona clave en la negociación con el PSOE para la ley de amnistía y para el resto de votaciones parlamentarias. Sobre la ley de amnistía, hoy hemos escuchado un mensaje muy crítico del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es Jesús María Barrientos. Una ley que privilegia a unos pocos frente al conjunto de la ciudadanía nunca podrá ser esgrimida como elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos suscitados por la llamada Ley de Amnistía, actualmente en tramitación parlamentaria. Uno puede estar de acuerdo, completamente en desacuerdo, medio pensionista de acuerdo con este señor, que es presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero claro, es que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un tribunal que va a tener que aplicar con toda probabilidad la ley de amnistía. Es un juez, un altísimo juez, pronunciándose sobre una ley en periodo de tramitación, una ley que va a tener que aplicar, y se está pronunciando sobre ella, está oponiéndose públicamente a esa ley. Es muy delicado esto, Lola. Hombre, a mí me sorprende mucho que el presidente del Tribunal Superior de Justicia se permita el lujo de ir opinando en un acto público sobre una ley que va a tener que aplicar. No sé, ha habido leyes en este país que se han aprobado de un alto voltaje, digamos, de conciencia. No sé, la ley del aborto, por ejemplo, que creo que no suscitaron tantas opiniones públicas desde foros públicos por parte de la alta judicatura de este país, y seguro que a muchos de ellos les desagrada profundamente tener que aplicarla, ¿no? Pero es que es una opinión, efectivamente es una opinión. Tú puedes creer que provoca discordia, otros pueden creer que provoca concordia. ¿Es relevante que me des tu opinión como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Creo que sinceramente no es su función en absoluto, y que además si en el día de mañana tiene que aplicar algo en relación a esta ley, pongamos que es otra ley, tú das tu opinión sobre esa otra ley y al día siguiente tienes que acabar aplicándola y no sé, supongo que como perjudicado, por ejemplo, podrías recusar a este señor. Me parece muy sorprendente. Es un poco incoherente además que estamos con el debate, ¿no? Oye, no señalemos a los jueces, no les presionemos más allá, no emitamos opiniones personales de lo que... Pero eso tiene que ser una responsabilidad bidireccional, tiene que ir en los dos sentidos. Si estamos de acuerdo. ¿Cómo fue aquella exclamación en el acto de entrega de las a los alumnos de la Escuela Judicial de los diplomas? El presidente del Consejo del Poder Judicial hizo una expresión, dejad de inmiscuiros, ¿no? Algo así a los políticos, les dijo. Claro, pues en ese contexto del debate, si somos coherentes con eso, pues oye, juguemos bidireccionalmente. Yo no hago declaraciones y también quiero ser respetado en el mismo sentido. A mí me recuerda un poco a unas declaraciones, no fue unas declaraciones exactamente, creo que era una intervención en una conferencia de García Castellón en la que se jactaba de haber engañado a los servicios de inteligencia franceses, un caso de un terrorista francés que estaba supuestamente en territorio español y luego resultaba que no estaba. Entonces yo no entiendo estos jueces de primerísimo nivel con responsabilidades, en este caso de lucha antiterrorista, o en este caso pues de un tema tan extraordinariamente sensible como la ley de amnistía, participando en el debate público así un poco de manera ligera, ¿no? Yo creo que pues tienen sus foros para expresar sus opiniones, tienen sus dictámenes, tienen sus documentos, tienen sus modalidades para expresarla cuando proceda, ¿no? O sea, o están en el debate o no están, pero no se puede querer ser ganador siempre en esto. Yo creo que es más grave, es decir, sobre todo porque donde opera una posible jerarquía orgánica y donde efectivamente un mensaje público puede acabar teniendo una misión intimidatoria,
estas órdenes públicas yo creo que hay que descartarlas. Creo que no es lo mismo en la toma de posesión de los despachos que alguien desde el Consejo General del Poder Judicial emita un discurso tan general como clamar por la independencia judicial, es decir, eso sí que me parece, digamos, el ABC de la profesión y no me parece comparable a que alguien efectivamente emita una orden pública, porque eso sí que está, digamos, determina no era una influencia. comparación, era que se aplicara en el mismo cuento, digamos. No, pero es que en un caso sí que me parece que es una máxima absolutamente universal, consagrada dentro de las democracias liberales y que no tiene ningún valor político, que es una butad, ¿no? Que alguien diga, oye, pues los jueces tienen que ser independientes. Bueno, pues por supuesto, y el agua moja, está bien, con lo que se puede convertir efectivamente en una orden pública. Y en este sentido, cuando Dani señalaba que efectivamente que había una bidireccionalidad, yo creo que la exigencia debe ser total y que sobre todo que aquellos que tienen una y que ostentan una jerarquía sobre otras personas que no debería, digamos, generar interferencias en el libre ejercicio de sus encomiendas, hay que ser muy cuidadoso. Y yo esto lo digo ahora y lo dije también, recordadlo, cuando el presidente del gobierno se atrevía a dar órdenes públicas relativas a si había o no terrorismo. Es decir, que uno tiene que estar a la altura de la jerarquía que ostenta siempre. Por cierto, Lola, ¿en qué punto está la negociación para la ley de amnistía? Termina el plazo el jueves que viene, día 7. ¿Qué sabes? Que tú siempre sabes mucho. Creo que en la Moncloa están por otras cosas ahora como para estar negociando todo esto. Y como bien sabes, tenemos cierta tendencia a dejar esto siempre para el final. Sí, es decir, que sigue habiendo contactos, pero que yo sepa no ha habido ningún avance importante. Y es verdad que ahora Turull, o sea, ya hubo un poco de retraso en algunas cosas cuando estuvo también ingresado por una dolencia cardíaca la mano derecha de Puigdemont, que es Alay, y ahora lo está Turull. O sea que todo esto supongo que también va a influir. Lo que sí se ha negociado, Lola, lo que está absolutamente encarrilado parece, es el presupuesto catalán entre Esquerra y el PSC. Uh-huh. Sí, lo que pasa es que faltan los comunes. Mañana yo creo que lo van a anunciar. Si no es mañana, será pasado, porque está prácticamente hecho, y confían que eso presione a los comunes para que como mínimo se abstengan, porque yo creo que con una abstención ya tendrían suficiente. Pero los comunes están muy en contra por el proyecto este de Tarragona del Hard Rock Café, que incluye algún casino. Es un proyecto así, pues, de hoteles, que no concuerda con la filosofía de los comunes. Hablando de números, los bancos europeos van a pagar a sus accionistas este año 120.000 millones de euros en dividendos, que es la mayor cantidad en dividendos desde que estalló la crisis de 2008. Y este dato, estos millonarios dividendos, lo hemos conocido el mismo día en que los empleados de la banca en España han hecho un paro de 2 horas para reclamar un aumento salarial. Victoriano Mirabete es el portavoz UGT. Llevamos 3 años con unos beneficios crecientes y más que crecientes y batiendo récord. Y lo único que queremos es que las plantillas reciban la parte que les toca. El seguimiento, según los sindicatos, ha sido muy amplio y dicen que si no hay acuerdo con los bancos van a ir a la huelga dentro de un mes. Una huelga de 24 horas en el sector. Jordi Fábrega. Eran 152.000 los empleados de banca llamados a parar 2 horas hoy y el seguimiento, según los sindicatos, ha sido abrumador, rozando el 85% del total. Reclaman que el salario de los empleados del sector también se beneficie del incremento de beneficios de los bancos. El año pasado, los 6 grandes del IBEX ganaron 26.300 millones de euros, un 25% más. Esos 6 bancos van a repartir en dividendos en España más de 13.000 millones de euros entre sus accionistas. De hecho, si miramos el conjunto de bancos europeos, el reparto de dividendos superará los 120.000 millones, es la mayor cifra desde 2008. Además, los sueldos de los directivos de la banca han subido todos, con salarios que superan los 12 millones de euros en el caso de la presidenta del Santander o rozan los 8 en el caso del presidente del BBVA. Y por eso los trabajadores piden que los sueldos de los empleados también suban entre un 17 y un 23% en los próximos 4 años, más del doble de lo que proponen las patronales. Fuentes, el economista de la mesa, sin querer disparar el populismómetro, que siempre es muy tentativo en estos casos, pero ¿es ético que la banca esté dando los mayores beneficios y dividendos de su historia gracias a una subida de tipos de la que ellos obviamente se benefician en su negocio y que al mismo tiempo les está poniendo la vida cuesta arriba a muchos de sus clientes?
Sobre todo es que no es eficiente, que yo creo que es el mejor argumento para combatir este tipo de resultados. Es que no es lo mejor que le puede pasar a la economía europea. Yo creo que el Banco Central Europeo ya ha abierto en las últimas semanas, claro, en lenguaje entre líneas, muy si queréis para expertos, en foros que a lo mejor no son tan generalistas, pero ya ha abierto ese debate. Bueno, son cuestiones técnicas que afectan a la fijación de los tipos de interés, lo que se llama la facilidad de depósito, que le da en realidad pues poco menos que, en este caso sí, beneficios caídos del cielo a la banca, pues que se les remuneran al 4% por no formar parte, vamos a decir, de la actividad productiva. No es dinero que está destinado a generar empleo, a generar actividad, a financiar proyectos, a financiar inversión, sino que está depositado tranquilamente, acomodadamente en su zona de confort en el Banco Central Europeo, remunerado al 4% por no hacer nada. Bueno, yo creo que eso claramente tiene una derivada ética, pero sobre todo tiene un principal combate, el de eso no es eficiente para el buen funcionamiento de la economía. Luego, las reivindicaciones de los trabajadores del sector. Bueno, sin ser un experto, ¿no? Pero suena un poco a, bueno, yo también quiero mi parte, ¿no? Yo también quiero mi parte. Pues ellos también quieren su parte y los clientes también queremos nuestra parte y los ciudadanos en general pues también queremos un sector financiero saneado, solvente y que destine los recursos, pues eso, a generar empleo, inversión y actividad económica y no de manera ociosa ser remunerados a cambio de nada. Yo es que tengo suficiente aprecio al juicio experto que estando aquí el profesor Fuentes no me voy a atrever más que a decir que intuitivamente lo que dice me parece muy razonable. Es que no son solamente los empleados, efectivamente los clientes también, porque la remuneración de los depósitos siguen sin aplicar esas subidas. Los créditos a las pequeñas y medianas empresas tampoco es que hayan subido en la misma proporción, con lo cual en fin, no es también los empleados de banca deben tener toda la razón del mundo, pero es que somos todos al final. Y tener una banca en condiciones y la estabilidad financiera, una banca fuerte y competitiva, yo creo que es bueno, pero no quiero hacer simplemente demagogia, pero hombre, ya estamos alcanzando unos niveles escandalosos. Justo España se destaca en el contexto europeo por ese diferencial entre tipos de remuneración y tipos de crédito, pues uno de los más amplios, no voy a decir más amplio porque seguramente habrá alguien que nos gane, pero entre las grandes economías es de los más desfavorables para el cliente. Dejadme que mire a Suecia por un momento, porque se ha convertido hoy en el miembro número 32 de la OTAN, tras el escollo interminable que hayan supuesto primero Turquía y hasta ahora Hungría. El Parlamento húngaro ha ratificado esta tarde por fin la adhesión de Suecia a la OTAN, que es un movimiento muy importante para la defensa armamentística del continente. Victoria García. Ha aclarado el camino final para que Suecia se convierta en territorio OTAN y reconsiderar toda la costa del Báltico, con excepción de Kaliningrado, como parte atlantista. La isla de Gotland es también un punto estratégico. Es una enorme isla en medio del mar Báltico que permite a Suecia disponer de una base estratégica muy favorable a sus intereses y controlar toda la zona. Suecia ha tardado en sortear las dificultades, pero por fin se convierte en valioso activo del Organismo Internacional de la Defensa, porque a su situación estratégica cara a Rusia, su ejército y el equipamiento del que disfrutan son otro gran activo. En cuanto a efectivos, el ejército sueco no es muy numeroso, tiene 38.000 miembros, pero es sumamente moderno, sobre todo la Fuerza Aérea, que cuenta con aparatos de última generación de producción propia. El propio primer ministro sueco lo reconocía. Sus soldados son todoterreno y aún sin ser miembros de la OTAN han participado en misiones conjuntas como la de Afganistán. Suecia aporta un 1,3% de su PIB a la defensa y lo ha ido incrementando exponencialmente desde hace años. Y hoy hemos escuchado una crítica insólita por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al funcionamiento del Consejo de Seguridad de la propia ONU. El Consejo está viendo cómo Estados Unidos bloquea todos los vetos para exigir un alto el fuego en Gaza. Estados Unidos tiene poder de veto, lo está utilizando, ya van 3 veces, y hoy el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho esto no puede ser. El Consejo de Seguridad se queda a menudo en un punto muerto y es incapaz de actuar ante los retos de seguridad y paz de nuestro tiempo. La falta de unidad del Consejo ante la invasión rusa de Ucrania y ante la operación militar de Israel después de los horribles ataques de Hamás del pasado 7 de octubre han minado de una manera severa y quizá fatal su autoridad. Guterres reconociendo que el Consejo de Seguridad de la ONU que él dirige no es efectivo.
que está minando la autoridad de Naciones Unidas por no hacer nada en las guerras de Gaza y Ucrania, y que hay que reformar ese Consejo de Seguridad de la ONU. Y una cosa más en la crónica internacional, hay un escándalo que está empezando a tomar dimensiones importantes en México. Todo se remonta al viernes pasado, cuando el presidente del país, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, proyectó en una de sus ruedas de prensa matinales un cuestionario que le había remitido la jefa de la edición mexicana del New York Times. En ese cuestionario había varias preguntas dirigidas a él por una investigación que iba a publicar el periódico y que trataba de supuestos aportes del narcotráfico a la campaña presidencial de López Obrador en 2018. La periodista, siguiendo un riguroso método periodístico, preguntó a uno de los protagonistas por su versión, al presidente de México, a través de ese cuestionario. Hasta aquí todo bien. Bueno, pues lo que hizo López Obrador fue exponer públicamente ese cuestionario y al final comenzó a leer el número de teléfono personal de la periodista, saltándose cualquier límite legal que impone la privacidad de datos. Lo leyó entero el número. A partir de aquí hay varios diputados nacionales e incluso el hijo mayor del presidente que están denunciando las filtraciones de sus propios números de teléfono. Hay también una investigación sobre el presidente, es un lío tremendo. Alejandro Becerra. Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia matutina de forma algo inusual. Estimado Jesús, ay, ¿cómo te quieren? Sin inmutarse, Obrador estaba leyendo en público la carta enviada por la jefa de la corresponsalía del New York Times en Ciudad de México a su gabinete, el gabinete presidencial. Corresponsalía del periódico New York Times en México. Que le preguntaba por una investigación que vinculaba su campaña de 2018 con supuestos pagos del narcotráfico. Lejos de responder, se burló de las preguntas, llegó a llamar al New York Times pasquín sin prestigio y al final... contactarme por correo o por teléfono a estos números. 55 40. Empezó a recitar el teléfono de la periodista. A partir de aquí, guerra total. El presidente López Obrador pidió al dueño de YouTube... El Instituto Nacional de Transparencia de México ha abierto una investigación de oficio por la difusión injustificada de información personal. Y el New York Times publicó el siguiente comunicado. Esta es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. Hemos publicado el artículo en cuestión y respaldamos nuestro trabajo de reportería y a los periodistas que van en pos de la información a donde sea que ésta se encuentre. Obrador, lejos de hacer autocrítica, se enfrentó directamente con una periodista de Univisión. Si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales sobre la protección de datos. Por encima de eso está la libertad. Y luego le dijo esto. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No exagere, mire, que cambie su teléfono. Esta misma mañana ha vuelto a exhibir el número de teléfono de la editora del New York Times. Eso sí, con los últimos números censurados para no tener más problemas. Ahora su guerra está con la plataforma YouTube porque dice les han censurado el vídeo en el que aparecía el teléfono. YouTube me cepilló. Añade que la Estatua de la Libertad se ha convertido en un símbolo vacío en referencia a esa supuesta censura y a Estados Unidos. La cosa se ha desmadrado tanto que están circulando en redes vídeos de ciudadanos mexicanos manifestándose en las puertas del New York Times. Y en México la cosa ha ido a más. El hijo mayor del presidente ha denunciado que han filtrado su teléfono, también la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y esto se une a una investigación de la Fiscalía Mexicana que estudia desde principios de febrero la filtración de 200 números de periodistas que cubren las ruedas de prensa de Obrador. Las asociaciones de prensa en México han salido en tromba en un país donde han matado a más de 40 periodistas durante el mandato de Obrador. Sobre esto, el presidente dijo que son asesinatos promovidos por grupos hegemónicos y de intereses creados y que el Estado no es violador de derechos humanos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El Girona acaba de ganar y sigue segundo. Carreño, buenas noches. Así es, Aimar, buenas noches. Le ha ganado 3-0 al Rayo Vallecano con 2 goles de Savinho, 2 de los 3, y se pone segundo a 6 del Real Madrid cuando siguen todavía los ecos del golazo de anoche de Luka Modric, que le dio la victoria a Madrid ante el Sevilla y que ahora comentaremos con una de las personas que mejor conoce al croata, que es Peja Mijatovic. Y además, previa de la Copa del Rey mañana, la vuelta de la semifinal, Real Sociedad Mallorca. Hoy he visto ya un ambientazo en Zubieta en los campos de entrenamiento. La afición está volcadísima, animando a lo suyo. Recordamos 0-0 en Mallorca, así que mañana la Real o el Mallorca serán primer finalista de la Copa del Rey. Nos lo cuentas mañana.
Si quieres mañana te lo cuento. Sí. A ver qué pasa. Pero antes esta noche contaremos la previa. Trae buenas noticias. A ver qué pasa mañana. Suerte, adiós. Te escuchamos esta noche también, Manu. Venga, adiós. La ropa para mañana. Para esta noche y para mañana. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Para esta noche, si estáis en la mitad este de Cataluña, todavía ropa para la lluvia. Después de unas últimas horas, de nuevo con tormentas que han dejado mucha agua, granizo también, pero lamentablemente uno de los puntos del país que más está sufriendo la sequía no lo van a notar los embalses porque no han caído en las cabeceras de los ríos. Esperamos lluvia también hasta mañana, primeras horas de la tarde, en el Cantábrico más oriental, entre el norte de Navarra y el País Vasco, y chubascos en Baleares. Y en el conjunto del país, mañana las temperaturas a primeras horas invitarán a abrigarse más que hoy. Durante la tarde al sol subirán con más facilidad, pero cuidado porque el gran protagonista mañana será el viento. Se notará en todo el país del norte, especialmente intenso en el Mediterráneo, en la mitad este de la península, donde será fácil que se alcancen rachas de 100 km por hora. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Así ha sonado el minuto de silencio hoy en el Ayuntamiento de Valladolid, en el Ayuntamiento de Burgos y en las Cortes de Castilla y León por la muerte este fin de semana de Sergio Delgado, que era un vallisoletano de 32 años, estaba de despedida de soltero en Burgos. Un burgalés de 23 años que se encontró a Sergio por la calle la madrugada del viernes al sábado le preguntó de dónde era, según los investigadores, y cuando éste le dijo que era de Valladolid, le pegó un puñetazo y lo mató. Está ya detenido. Radio Valladolid, Beatriz Holandía. Todo apunta a que el hecho de que Sergio fuera vallisoletano fue la causa de la agresión. Se especula con que el agresor pertenezca a un grupo radical del Burgos. De hecho, el estadio de fútbol ha aparecido con numerosas pintadas que también se están investigando. Al minuto de silencio celebrado en la Plaza Mayor de Valladolid han acudido compañeras de trabajo de la madre del joven asesinado que hablaban así de él. Pacífico, tranquilo, buena persona, amigo de sus amigos. Siempre sonriendo. No, eso no es. Sergio no es de peleas. El presunto autor del golpe mortal está detenido y pasará en las próximas horas a disposición judicial. Y en Cádiz han detenido a 2 hombres acusados de pegarle una paliza tremenda a una mujer que les había rechazado en un bar. Radio Cádiz, Francisco José Román. Sí, en respuesta a esa negativa, los 2 individuos atacaron brutalmente, según el término empleado por la policía local de Cádiz, a la mujer, que incluso recibió patadas en la cabeza. Los hechos ocurrieron en el interior de un local de ocio y fueron presenciados por un policía local de Paisano fuera de servicio que intervino para frenar a los atacantes, aunque en la pelea también resultó golpeado sin precisar de asistencia médica, según informa el Ayuntamiento de Cádiz. El agente de Paisano sí pudo alertar de la situación y movilizar a un patrullero de la policía local y a otro de la Policía Nacional, que acudieron y detuvieron a los 2 agresores. De todos los debates que tenemos abiertos en España, no hay ninguno ahora mismo que levante tantas pasiones como el de si el Ayuntamiento de Sevilla puede cerrar o no la Plaza de España y cobrar la entrada a los visitantes que no sean de Sevilla. O sea, no se les va a cobrar la entrada, si se aplica lo que dice el alcalde, ¿eh? No se les va a cobrar la entrada a quienes sean de Sevilla y provincia, pero sí al resto de mortales, ya sean de Kentucky o ya sean de Calamocha, Teruel, a pagar la entrada por entrar en la Plaza de Sevilla, la Plaza de España de Sevilla. Y el ayuntamiento quiere recaudar para mantener en condiciones un lugar especialmente turístico. Dice el alcalde que con los impuestos actuales no basta. José Luis Sanz es el alcalde de Sevilla. Si de verdad alguien piensa que un espacio emblemático como este se puede mantener solo con el IBI que pagan los sevillanos, yo planteo un convenio que tendremos que firmar las administraciones interesadas, las administraciones afectadas, por el que establezcamos una entrada que tendrán que pagar pues los visitantes de fuera de la provincia de Sevilla. Pero el gobierno central, con el que el alcalde quería firmar ese convenio, ya le ha dicho hoy que no, que está en contra. Y esto lo hace prácticamente imposible porque el edificio de la Plaza de España, si han estado ahí lo van a entender claramente, el edificio semicircular que tiene de los 2 brazos, digamos, en el que figuran los mosaicos con los nombres de todas las provincias de España, ese edificio es del gobierno central. Ahí está la delegación del gobierno en Andalucía, ahí está la Capitanía General, ahí está Extranjería. Es verdad que del ayuntamiento depende todo lo demás, la gestión de la plaza, la fuente, el lago con las barquitas, pero el edificio en sí depende del gobierno central. Y si el gobierno central se opone a ese cierre
para el cobro que propone el ayuntamiento difícilmente se va a poder hacer. Y lo que ha escrito hoy la vicepresidenta María Jesús Montero en redes sociales es: privatizar el espacio público no puede ser la respuesta para el cuidado y preservación de la Plaza de España de Sevilla, una joya cultural que pertenece a todos y a todas. Desde luego, el Ministerio de Hacienda no se va a prestar a ello. Os planteo, ¿es legítimo cobrar a los turistas, incluyendo a los españoles de fuera de la provincia de Sevilla, para poder conservar un espacio hipersaturado por turistas, como es la Plaza de España, pero como hay otros en distintas ciudades del país? A ver, yo creo que esta pregunta se la han hecho muchas grandes capitales europeas, turísticas, pienso en París, que es la que mejor conozco, y han dado soluciones a, vamos, si creemos genuinamente en la motivación que acabamos de escuchar, ¿no? Que se trata de buscar la manera óptima para mantener en condiciones esto que además pues tiene un valor artístico, histórico, patrimonial, etcétera. La respuesta que se ha dado en ciudades como Londres, como París, es una tasa turística, ¿no? que es plana, que son 2 euros por noche y persona, o 3 euros, es una cantidad así, que pagas en el hotel cuando te alojas, y que con esa recaudación es una tasa, está, por lo tanto, tiene una finalidad, está vinculada a este tipo de financiación, de gasto público, no a cualquier otra cosa, no va a la caja el dinero público para financiar otro tipo de gastos. A mí me parece bastante más razonable, ¿no? Quizás desde Sevilla tengamos más información, pero es que a lo mejor la motivación es otra, ¿no? Es un primer paso para una explotación comercial de un área que es muy golosa, pues para ferias, para conciertos, para tal, que pudiera ser, ¿no? Pero en ese caso, pues hágase de manera transparente. Yo mucho me temo que este tipo de debates acaban siempre decantándose por lo que decide la presión ciudadana y los vecinos, ¿eh? No sé lo que los sevillanos decidirán, pero... Yo no estoy seguro de que haya debate porque no he visto a nadie a favor. Es verdad que se ha quedado muy solo el alcalde de Sevilla en este asunto. Porque tiene un agravante además, que es que museificar determinadas partes de la ciudad en el fondo hace que pierdan su encanto. Es decir, la gracia de la Plaza de España es que pueda convertirse en un lugar de tránsito. Es que es un lugar de paso. Si no lo conviertes en un lugar de paso, además vale menos. Es decir, porque hombre, como museo, es decir, es un monumento que efectivamente es muy bello. Lleva desde 1929, es decir, ha sido capaz de sobrevivir prácticamente un siglo sin que tenga esta tasa. Pero en el momento en el que lo acotas y ya pierdes, digamos, lo que es el movimiento espontáneo, que es lo que hace posible que 2 adolescentes vayan a pasear por allí o que 2 ancianitos asuman que esa forma parte de su paisaje urbano al que acceden sin ningún tipo de control, si le pones ya una barrera, más allá de la distinción entre quienes son de Sevilla, quienes son de Barbate o quienes son de Hernani, yo creo que es un poco decepcionante y además no se compadece con algo que yo creo que los sevillanos han llevado generalmente a gala, que es una ciudad abierta, una ciudad que además vive en la calle, y que hace de su patrimonio urbano algo a compartir. Entonces, ya digo, yo creo que no prosperará porque la oposición es que ha sido global. Ya digo, yo no he visto a nadie celebrando esta medida. Lola. Pues yo voy a introducir un poco de confusionismo a la tertulia. A ver, yo que parto de la base de que no estoy de acuerdo en este caso concreto, ¿eh? O sea, creo que por el tipo de espacio y porque la saturación seguramente, aunque la hay, no es tan exagerada, creo que se pueden buscar otras fórmulas para mantener el espacio en condiciones sin necesidad de cerrarlo. Pero recuerdo que en Venecia se va a cerrar en algunos días a partir de octubre de este año. El nivel de saturación y por tanto la Plaza de San Marcos pues en determinados días del año solamente podrán ir los venecianos y no el resto, salvo que paguen una tasa para entrar. Aparte de la tasa turística que pagan con los hoteles. Pero es que aquí en Cataluña, en Barcelona, tenemos un caso más parecido, que es el Parque Güell. Claro. En el Parque Güell se paga una entrada de 10 euros. Recuerdo, además, que el debate fue hace unos 10 años. Todo el mundo se puso en contra. Los vecinos, por supuesto, los primeros. En fin... Y al final se ha demostrado... Lola, ¿no? Sí, el espacio es distinto. Y que los barceloneses también pagan. No, los barceloneses no. No, los barceloneses no. Si estás empadronado en Barcelona, no tienes que pagar. Y además esa era una zona pues que servía de parque también al barrio, ¿no?
ellos lo siguen utilizando y de hecho habitualmente creo que son unos 60.000 barceloneses los que entran cada mes en ese parque. Pero al final se ha demostrado que nos hubiéramos quedado sin Parque Güell. Es decir, la presión turística es tan brutal que es que no tiene capacidad el parque como para asimilarlo, y al final ha redundado en que de alguna forma pues los barceloneses lo puedan utilizar. O sea, es que claro, depende de los casos, lo digo porque nos puede parecer muy sorprendente. Entiendo también que son diferentes casos, porque el Parque Güell tiene una entrada, ¿no? Tiene varias entradas, pero es diferente a una plaza, ¿no? Pero es que cuando se llega a unos niveles de saturación turística tan brutales, pues a lo mejor es que esta es la fórmula para rescatarlo para los propios ciudadanos Pero fíjate, Lola, que estoy totalmente de acuerdo en que el contexto de este tipo de debates, y vamos a ver similares en otras ciudades españolas en los años que vienen, está muy relacionado con la gentrificación de las ciudades, y ese yo creo que es el foco. Pero yo compraría el argumento que planteas si la razón de fondo que hubiera esgrimido el alcalde es que quiere limitar el número de visitas, y que por lo tanto para limitarla pues claro, hay algún tipo de barrera que puede ser económica, pero no hemos visto eso, ¿no? O sea, no hemos visto eso en el argumento, que es para limitar, sino que es para financiar la conservación, que es distinto. Es que son dos debates muy distintos. Uno es efectivamente el tratar de evitar la saturación, que para eso pueden existir muchos otros mecanismos, y otros tener que fiar Cuando aquí se hizo también se habló del mantenimiento, era uno de los argumentos que también se exponían por parte del ayuntamiento, pero al final de lo que te das cuenta es de que no es tanto el mantenimiento. Una ciudad como Barcelona seguramente puede destinar más dinero al mantenimiento, y yo creo que Sevilla también puede destinar más dinero al mantenimiento de la Plaza de España. Seguro, y además... Pero esos son los argumentos que se utilizan. Y Sevilla yo creo que además tiene que exigirse, y esto hablo casi como sevillano, que mi abuelo era sevillano, o sea, con una proximidad afectiva profunda. Sevilla debe activarse porque tiene muchísimas posibilidades de capitalizar su atractivo, no solo turístico, sino cultural. Se está viendo con Málaga cómo ha perdido gran parte de su foco, y yo creo que tienen que ser creativos a la hora de encontrar maneras en las que puedan, de una manera perfectamente sostenible y amigable, digamos, con el libre tránsito de los turistas, el tratar de conseguir volver a situarse donde creo que merecería estar, porque sí que ha perdido algo de foco. Y en cualquier caso, si algún día de verdad es inevitable el que se tenga que privatizar este tipo de espacios, por lo menos que nos dejen el derecho a lamentarnos. Es decir, yo no sé si lo de Venecia tiene otra solución, pero hay que lamentarse de que Venecia haya dejado de ser la ciudad que fue y que se tenga que efectivamente cerrar a ese libre tránsito. Bueno, acaba de terminar la cumbre en París, en la que Emmanuel Macron ha reunido a una veintena de líderes europeos y de la OTAN para analizar qué hacen con Ucrania. Estamos a la espera de que comparezca Macron de un momento a otro, pero lo que sabemos es que el presidente Pedro Sánchez se ha ido de allí sin hacer declaraciones a los medios de comunicación, y por lo tanto evitando comentar la no dimisión de José Luis Ábalos como diputado, tal y como lo había pedido el Partido Socialista. Para quienes se acaben de incorporar, mañana por la mañana termina el plazo de 24 horas que el PSOE le había dado a Ábalos para que renunciara a su acta. Él no parece tener intención de irse, lo que abocaría al partido a expulsarlo del grupo parlamentario y ver cómo termina en el grupo mixto, quien hasta hace 2 años era prácticamente todo en el Partido Socialista. Es una situación muy, muy complicada para el PSOE, Fuentes. Sí, yo creo que la clave es eso, que se trata de un ex secretario general de partido, no es un diputado más que circunstancialmente ocupó un alto cargo, ¿no? Es un secretario de organización, y no un secretario de organización de hace 20 años, un secretario de organización de este mismo ciclo político. Y su mano derecha, pues factualmente, esto es así, esto es un hecho, pues tiene un vínculo con el actual secretario y con el precedente, ¿no? Por lo tanto, pues sí, es una situación complicada para el Partido Socialista. Yo creo que el mensaje que se está enviando desde el partido a los medios es claro, ¿no? Es, oye, pues nosotros nos toca estar a la altura de la autoexigencia que nos hemos impuesto frente a este tipo de casos, y sea Ábalos o sea otra persona, pues la medida tiene que ser drástica y dura, ¿no? Yo creo que eso está
está contrastado, ¿no? Bueno, no sé cuánto va a resistir Ábalos, pero yo tengo la sensación de que este tipo de películas las hemos visto muchas veces y terminan siempre del mismo modo. Diego. Yo no sé si las hemos visto tantas veces, ¿eh? Esta yo creo que puede acabar convirtiéndose en una película singular. Yo creo que hay una ansiedad creciente, sobre todo porque no se conoce cuál va a ser el destino en las próximas horas, en los próximos días y en las próximas semanas. Mi sensación, no dejo de acordarme de aquella escena de Parque Jurásico, os acordaréis, donde estaba el vaso y comenzaba a temblar, que anunciaba que iba a pasar algo. Yo creo que el capítulo de Ábalos es el preludio de algo que nadie puede reconocer qué es, pero que puede acabar siendo algo gordo. Lola. Bueno, yo creo que el plazo que se le ha dado es mañana a las 12 de la mañana y se supone que antes de esa hora tendría que tomar una decisión. Si no, realmente el PSOE está ante un problema enorme. Lo habéis comentado, no es un diputado cualquiera. Y además supondría que conforme van saliendo cosas aún se pueda complicar más la situación del PSOE. O sea que tengo la impresión de que él debe ser muy consciente, con la trayectoria política que ha tenido, de que esto no tiene más recorrido, de que su carrera política acaba aquí. No tener un mínimo de lealtad al partido al que ha estado sirviendo para el que ha estado trabajando durante décadas me parecería muy extraño, la verdad. Lo bastante o lo mucho que hemos sabido ya de lo que puede dar de sí este caso, yo creo que nos induce a pensar que el principal implicado en la trama, que Koldo, muy hábil en la elaboración de la trama, no parece haber sido. Da la sensación de que ha dejado más migas de pan que de pulgarcito en todo su entramado, ¿no? Aquí ya hemos sabido hablar. Lo comentábamos el viernes, que es el manual de lo que no hay que hacer si pretendes estafar, ¿no? O sea, poner un piso a nombre de tu hija de 2 años, dejar de sacar dinero, citar a la gente en una marisquería, en fin, es que es todo como hasta un poco cutre, grotesco, ¿no? Con lo cual es verdad que yo intuyo que las instancias policiales y judiciales no van a tener demasiadas dificultades en avanzar en el esclarecimiento de la trama. Bueno, aquí el cabecilla no es él, el cabecilla es un empresario, o sea, habrá que ver qué ha hecho también este señor y hasta dónde llegan sus tentáculos, ¿no? Un empresario, por cierto, que no está detenido aún. Estamos hablando de Juan Carlos Cueto, que es el supuesto líder de la parte empresarial de este entramado de comisiones. Estaba fuera de España en el momento en el que, por algo que todavía no terminamos de saber, se precipitaron las detenciones. Y nos dicen las fuerzas de seguridad que este tipo está localizado en el extranjero, pero a España no ha vuelto. Y veremos qué sucede con él. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. La mayoría de la gente, en la mayoría de los países, cree que las redes sociales han sido y son buenas para la democracia. Pero hay importantes excepciones y bastante curiosas. Por ejemplo, Estados Unidos, el país con el uso más extendido, es también el que encabeza la lista de los más desconfiados. El 64% piensa que las redes sociales son directamente malas para la democracia. Ese es el resultado de un amplio estudio realizado por el famoso Pew Research Center. En Europa, quienes tienen peor opinión son los holandeses y los franceses, que creen también, en una mayoría, que son cosa mala para la democracia. En la otra punta del mundo, en Australia, opinan 50-50. En España somos más confiados que en Alemania o que en Italia. Creemos en un 61% que las redes sociales son buenas para la democracia, frente al 57% y al 56% respectivamente. En fin, los países más convencidos de su estupenda influencia son aquellos con economías emergentes como México, Nigeria o la India, por ejemplo. Probablemente ha tenido que ver en los resultados de las encuestas el nivel de debate sobre el tema que ha habido en cada país. En Estados Unidos se ha discutido mucho sobre el maligno efecto que tiene en la democracia la desinformación difundida en las redes sociales, igual que en Francia. Es decir, parece que cuanto más se habla del tema, más se desconfía. Punto y 25. Abrimos ya el larguero en la SER, pero antes... Supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso, si lo dice con soltura sonará armonioso.
supercalifragilisticoespialidoso. El clásico del cine Mary Poppins ya no va a ser para todos los públicos en Reino Unido, porque la Agencia Británica de Clasificación de Películas ha elevado su calificación por lenguaje discriminatorio, porque durante la peli se utiliza el término Hotentote, es un concepto considerado racista que hace alusión a pueblos indígenas del Cabo y de Sudáfrica y que se ha usado desde el siglo XVIII como sinónimo de salvaje. Pepa Blanes. Estrenada por primera vez en 1964, o lo que es lo mismo hace ya 60 años, Mary Poppins es considerada un clásico del cine familiar musical. Ahora la Agencia Británica de Clasificación de Películas dice que esta cinta, protagonizada por Julie Andrews, utiliza un lenguaje discriminatorio y una de esas palabras es incluso ofensivamente racista. Es Hottentots, un término que se utilizó históricamente para referirse a los Khoekhoi, un pueblo nativo de Sudáfrica. ¡Son Hottentotes! ¡Van a atacarnos! A la orden, señor. ¡Malditos demonios! ¡Ponga toda la carga! Es en una escena donde el almirante Boom utiliza estas palabras hasta en 2 ocasiones. En una de ellas, cuando los desollinadores, con las caras cubiertas de hollín negro, bailan y el almirante declara que estamos siendo atacados por Hottentotes. Es por eso por lo que esta agencia de calificación dice que la película ya no es apta para todos los públicos. ¿Quién me besa a mí? Será más feliz. Manu Carreño. Aymar, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué quieres que te cuente mañana? ¿Lo de hoy o Mañana lo de la victoria de la Real, hoy lo que te da a ti la gana. Pues nada, mañana será previa además de la otra semifinal de Copa, que es el jueves, va a ser otro partidazo en San Mamés. Pero hoy vamos a hablar, además de toda la actualidad deportiva, que ya te he adelantado antes también, del problema de salud mental en el deporte, del que hoy ha hablado Ricky Rubio sin ningún tipo de cortapisas, con la franqueza y la sinceridad con la que siempre lo ha hecho. Y ha hablado de lo bueno y de lo malo que puede pasarle a partir de ahora, ¿no? Con una naturalidad, pues como lo suele hacer habitualmente Ricky Rubio. Así que vamos a hablar con gente del deporte y vamos a escuchar a Ricky Rubio, que ha dado una lección una vez más y que seguro sirve para ayudar a mucha gente que tiene ese problema de salud mental en el deporte y fuera del deporte. Te escuchamos, Manu. Venga, chao, Aymar. Y por cierto, si los oyentes quieren escuchar también la cena de los idiotes de la semana pasada, sepan que la tienen ya en todas las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, donde les dé la gana. También en YouTube nos pueden ver. Somos, bueno, en fin, hay algunos más guapos que otros. Está la cena de los idiotes colgada en todas partes ya. ¿Cómo reaccionáis cuando de repente vuestra vida es expuesta públicamente a través de otra identidad, pero además en esa vida hay elementos que no son ciertos porque es una ficción? Yo a mi amiga la pongo a parir, pero la pongo a parir en el cine, el día cuando empiezan a salir las escenas. O sea, me parece una traición de unos niveles extraordinarios. El abogado tiene que defender los intereses de su cliente. La función, hombre, si todo me dijese la verdad, yo no tendría trabajo. Pero la verdad te abre las puertas de todo. Si tú dices la verdad... No siempre, eso no es verdad. Bueno. Hay una cosa que se llama sincericidio. La fantasía es fantasía, y las fantasías no se pueden controlar. O sea, yo tampoco voy contándole todas mis fantasías a mi pareja, tú sí. No, pero una cosa es... A ver, Ningún hijo tiene que decirle a su padre lo que tiene que hacer, absolutamente nada, vamos, pero nada, ni chantajes ni leches. O sea, yo creo que hay enfados que son explicables pero no justificables, ¿no? Es como la típica fiesta a la que no quieres ir y no te invitan. Y dices, me enfado. Si tú no querías ir a la fiesta, ya, no vas a ir. Pero yo quiero que me inviten para no ir. Sí, hacemos sufrir a la última cena de los idiotes. Que hablaba es el juez Carlos Villader, un juez en la cena de los idiotes. Estuvo también con nosotros la periodista Marta Nebot, la cantante La Bien Querida y Manuel Jaois. Tenéis que veniros a un agarrocho, ¿te apuntas? Siempre que queráis. Fuentes. Venga, va, cuando quieras. ¿Y Lola García? Está por ahí Lola, ¿verdad? Sí, bueno, que se viene también. Señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, hasta mañana, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.